Digo bien, ¿no? Es tan largo que, bueno. Sí. Pero concretamente hay algo muy interesante que hacen, que es una especie de índice barrial. Índice barrial de precios. De precios de los barrios. Qué bueno. ¿Cuáles son los barrios más caros y los barrios más baratos? ¿Hubo alteraciones en el último tiempo, sobre todo después del cambio de gobierno? Sí, nosotros medimos en los barrios populares. Medimos en varias ciudades, en particular en el conurbano, son 20 distritos. Y ahí se miden los 50 productos de la canasta básica de alimentos en 320 comercios. El incremento interanual que nos da desde julio a julio está en el orden del 40%. De ese 40%, aproximadamente un 27% es desde el mes de noviembre, cuando ya se dispara la escalada que todavía no se ha detenido. En el último mes nos dio un avance alto, sobre todo de la mano de algunos productos como el aceite, que es de público conocimiento, que han elevado mucho sus precios en los últimos días, y estuvo en el orden del 4,5%. Los 50 productos de la canasta básica de alimentos. O sea, en líneas generales es coincidente con lo que están planteando las otras consultoras, que toman un universo más amplio de productos, pero todas coinciden en que los alimentos han vuelto a ser, en los últimos 2 meses, el motor principal de la inflación. ¿Qué porcentaje ustedes han medido y en qué barrio se puede describir a lo largo de este año? ¿Se puede dar números? Sí, por eso se hace un promedio general. Por ejemplo, en el conurbano, como decía antes... ¿Pero notan diferencias de precios? No. En líneas generales, nosotros medimos una franja de sectores que es homogénea socialmente, que es la de los barrios populares. Son los pequeños y medianos comercios donde los vecinos de esos sectores, que son los sectores más vulnerables de la población, compran sus productos. Esa es una muestra homogénea socialmente. Y en líneas generales, en la tendencia, puede haber algunas diferencias en algunos meses concretos, pero esto es más como en periodos de alta inflación hay mucha dispersión de precios. Entonces, claro, bueno, esto lo medimos, lo vemos habitualmente en el negocio del otro barrio, un mismo producto, entre un mismo producto hay diferencias importantes, bueno, entre distintos sectores también geográficos de los aglomerados urbanos también sucede lo mismo. Pero en la tendencia general tiende a coincidir. Por eso les decía al principio, nosotros estamos midiendo en el interanual aproximadamente un 40-42%, que es coincidente con lo que están planteando otras consultoras que, por ejemplo, miden en las cadenas de La Ciudad de supermercados. Buenos Aires dio un poquito más incluso, que dio un un 40-42%. Exactamente. Ahora, preguntaron, ya que ustedes tienen acceso a esos almacenes, a esos barrios del conurbano, ¿preguntaron, consultaron o tienen información si la gente empezó a dejar de comprar? Por ejemplo, hoy decían que había, por ejemplo, menos venta de lácteos en algunos lugares, gente que dejó de comprar, sectores vulnerables que dejaron de comprar leche, por ejemplo. ¿Está pasando eso? Sí, nosotros hicimos una encuesta específicamente que cerró ahora también respecto a esta cuestión, a los niveles de consumo de distintos productos. Hay una merma importante de ventas de estos comercios de productos de primera necesidad. La más importante merma es la carne. Claro. Digamos, la carne bovina. ¿Se ha reemplazado por qué producto? Y se han desplazado fundamentalmente a derivados de la harina. O sea, por ejemplo, es muy claro, enero y febrero habitualmente bajan el consumo de pastas. Claro. Sube o se mantiene el consumo de carnes. Este año fue al revés, bajó el consumo de carne y subió el consumo de hidratos. ¿Cuáles son los barrios más caros en la Ciudad de Buenos Aires? De la franja que nos medimos, en general, las tendencias son más o menos homogéneas. Nosotros, en alguna oportunidad, intentamos... Digamos, en el lote de estos 50 alimentos básicos. De los 50 alimentos básicos y de los sectores sociales sobre los que nosotros trabajamos.
en general son homogéneos, porque en este relevamiento nosotros lo hacemos en el conurbano desde hace más de 5 años, desde el 2011. O sea, fue parte de las necesidades que trajo la intervención kirchnerista del INDEC con aquellos famosos 6 pesos por día. Entonces claro, se planteó una necesidad en los sectores donde nosotros trabajamos de tener un índice propio, una información propia. Entonces ahí nació este índice barrial de precios, que después lo extendimos a otras ciudades. Y en el inicio hicimos el intento de focalizar distintos partidos, en particular, por ejemplo, La Matanza, que es un partido muy grande, donde relevamos muchos negocios, y las diferencias son mínimas. ¿Cuáles son los productos, de estos 50, los productos que sí pueden variar más entre barrio y barrio? La carne, por ejemplo, la leche. Sí, la carne, la leche, puede ser. En este momento... En donde uno puede encontrar mayor diferencia de precios, ¿no? Claro. En realidad son los productos, digamos, de consumo más... frecuente, más necesario. Más frecuente, en los que ha habido más variación, pero es lo que, como les decía al principio, es consecuencia de estos periodos de alta inflación. Claro. Entonces, hay diferencias entre los precios por distintas razones, a veces por razones especulativas, y a veces también porque el pequeño comercio no tiene espaldas para poder, digamos, vender hoy y ir mañana a que ya aumentó. Entonces, muchas veces intenta adelantarse a esa situación y aumenta el precio antes. Aumenta porque empieza el acopio, que es lo que se está recomendando que no ocurra. Una última pregunta antes de terminar. Usted habló de los 6 pesos por día que el INDEC medía y que decía que con eso una persona podía alimentarse. ¿Hoy tienen medido el precio real de cuánto se necesita gastar para poder alimentarse? Y nosotros estamos midiendo para una familia de 2 adultos y 2 niños pequeños una canasta básica muy austera, porque además la orientación es que los 50 productos, de esos 50 productos se detecte el precio más bajo, o sea que en general es el de menor calidad. Y ahí estamos en una canasta básica de alimentos de esos 50 productos para esta familia tipo de más o menos unos 4.500 pesos por mes. 4.500 pesos por mes en alimentos. En alimentos solamente. Para 2 adultos y 2. Ahí no estamos considerando el combustible, la garrafa. Exacto. Solo los 50 productos. Ni los impuestos, ni la energía, ni etcétera, la energía, etcétera. Bien. Isaac Rudnick, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamarnos. Tenemos que hacer una pausa, ¿no? Una pequeña pausa. Ya venimos. Sigan en TN Central.